Fiona Lammert miraba las muestras de tela extendidas sobre la mesa de su estudio. La pana Burdeos, con su sutil estampado de hojas, parecía la elección perfecta para el despacho del juez Birch. Conservadora, de buen gusto, pero no aburrida. Pasó la mano por el material, saboreando su textura. Eso era lo que hacía Fiona. Prestar atención a los detalles, a las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. El timbre del teléfono rompió el silencio del estudio. Era la SRA, Prescott, que cambiaba de opinión sobre las cortinas del salón por tercera vez en la semana. Sí, señora Prescott, por supuesto que podemos reconsiderar la elección de la tela, respondió Fiona con calma, anotando los detalles en su cuaderno. ¿Mañana a las 10? Perfecto. Colgó el teléfono y suspiró. Los clientes, sobre todo los de la alta sociedad de Columbus, a menudo no sabían lo que querían, pero Fiona valoraba su independencia y la oportunidad de trabajar para sí misma. Su estudio de diseño, aunque pequeño, le proporcionaba unos ingresos estables y, lo que era más importante, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mirando el reloj, Fiona se dio cuenta de que eran casi las 6. Irwin tenía que estar en casa a las 7 y ella quería preparar su cena favorita, filete al romero y puré de patatas. Su marido parecía tenso y distraído últimamente, y Fiona esperaba que una velada agradable le ayudara a relajarse. Dobló las muestras de tela, cerró el estudio y salió. El aire de octubre era fresco y Fiona se subió el cuello del abrigo. Su estudio estaba a solo 3 manzanas de casa, un pequeño pero acogedor edificio de 2 plantas en un tranquilo barrio de Columbus. En casa, lo primero que hizo Fiona fue encender el horno y sacar un filete de la nevera. Mientras preparaba la cena, pensó en cómo había cambiado su relación con Irwin en los últimos meses. 10 años de matrimonio y, de repente, un distanciamiento tan extraño. Irwin, analista de seguros en Midland Insurance, solía hablar con entusiasmo de su trabajo. Ahora hablaba con frases cortas y traducía rápidamente la conversación. Fiona notó otros cambios. Colonia nueva, camisas más cuidadas, retrasos repentinos en el trabajo sin previo aviso. Quizá tenga problemas en el trabajo de los que no quiere hablar, reflexionó Fiona mientras cortaba patatas. Irwin siempre había sido ambicioso y soñaba con ascender a un puesto directivo. Quizá algo había ido mal y no quería disgustarla. La puerta principal se cerró de golpe y se oyeron pasos en el pasillo. «¿Irvine?» gritó Fiona. «Sí, soy yo», dijo la voz cansada de su marido. «Algo huele bien». Irwin apareció en la puerta de la cocina, un hombre alto de 42 años, con el pelo oscuro bien cortado y ojeras. Parecía demacrado. «¿Un día duro?», preguntó Fiona, acercándose para darle un beso en la mejilla. Olía un perfume desconocido, no el que le había regalado por su cumpleaños ni el que solía comprarse. «Sí, mucho trabajo», respondió él, evitando su mirada. «Voy a ducharme antes de cenar». Fiona asintió, intentando no mostrar preocupación. El extraño comportamiento de su marido últimamente la estaba poniendo nerviosa, pero no quería montar una escena sin estar segura de sus sospechas. Durante la cena, Irwin no hablaba mucho, aunque Fiona hacía lo posible por mantener la conversación fluida. «¿Cómo va el proyecto para el juez Birch?», preguntó despreocupadamente. «Casi terminado. Creo que estará contento», contestó Fiona. «He elegido pana con textura Burdeos para su despacho. Tiene un aspecto muy sólido». Murmuró Irwin, claramente pensando en otra cosa. «¿Cómo van las cosas en el trabajo? Ese nuevo cliente del que hablabas», empezó Fiona. «Está bien», la interrumpió Irwin. «Solo mucho papeleo. Nada interesante». Después de cenar se fue al estudio diciendo que tenía que terminar un informe. Fiona guardó los platos y subió al dormitorio. Mañana era el gran día, la visita a su padre. Owen Dowd vivía en los suburbios de Columbus, en la casa donde Fiona se había criado.
Se había quedado solo tras la muerte de su madre hacía 5 años, pero se negaba rotundamente a acercarse a su hija. A la mañana siguiente, Fiona se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Irwin se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Suspiró y se levantó de la cama. Una ducha, una taza de café y 1 hora más tarde estaba de camino a casa de su padre. Owen la recibió en el porche, un hombre alto y delgado de 68 años, con una espesa cabellera gris y unos vivaces ojos azules. A pesar de su edad, mantenía la postura erguida y la mente despejada. «¡Mi niña!». Abrazó a su hija. «¿Cómo está mi yerno?». «Todo va bien, papá», respondió Fiona automáticamente, sin querer preocupar a su padre con sus dudas. «¿Cómo está de salud?». «No peor que la de cualquier otro viejo», sonrió Owen mientras la conducía al interior de la casa. «Mi médico dice que estoy en plena forma para mi edad». La casa era tal y como Fiona la recordaba de su infancia. Libros por todas partes, un pequeño taller en el sótano donde su padre pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en sus inventos, una acogedora cocina con olor a café y productos horneados. «He hecho una tarta de arándanos», anunció Owen. «Tu favorito». Mientras tomaban tarta y café, hablaron de las noticias, de los clientes de Fiona, de la salud de los vecinos. Entonces Owen se quedó en silencio de repente, como si estuviera reflexionando. «Fiona, quiero enseñarte algo», dijo por fin. «Ven a mi habitación». El dormitorio de papá no había cambiado mucho desde que murió mamá. La misma cómoda, los mismos cuadros en las paredes, la misma lámpara en la mesilla de noche. Owen abrió el cajón superior de la cómoda y sacó una cajita de madera. «¿Te acuerdas de este reloj?», preguntó abriendo la caja. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo con cadena. La caja de plata envejecida estaba decorada con delicados dibujos florales. Fiona lo recordaba de su infancia. Su padre a veces lo sacaba de la caja y se lo enseñaba, contándole la historia de la reliquia familiar. «Claro que me acuerdo», sonrió. «El reloj de tu abuelo». «Sí», asintió Owen. «Pero no solo eso, este reloj guarda algo más valioso que el recuerdo de un antepasado». Fiona miró a su padre interrogante. «¿A qué te refieres?». Owen pasó el dedo pensativo por la tapa del reloj. «Sabes, he inventado muchas cosas en mi larga vida, pero no he patentado muchas. A veces las empresas me robaban las ideas, a veces yo no creía en su valor». Dejó de hablar. «Este reloj es depositario de algo muy importante. Aún no puedo decirte lo que es, pero llegará el momento y lo sabrás». Fiona frunció el ceño. Su padre siempre había sido un poco excéntrico, pero ahora hablaba con acertijos. «Papá, ¿estás bien?». «Estoy bien», le aseguró Owen. «Solo quiero que tengas ese reloj. Quiero que te lo quedes». «Pero es una reliquia familiar. Deberías quedártelo». «Ya no», sacudió Owen la cabeza. «Quiero que lo tengas. Guárdalos con cuidado y recuerda que en su interior hay algo más valioso que el oro». Fiona quiso oponerse, pero algo en los ojos de su padre la hizo aceptar. Cogió la caja del reloj con cuidado. «De acuerdo, papá. Los mantendré a salvo». Owen sonrió aliviado. «Y una cosa más. Si alguna vez necesitas tasarlos o repararlos, acude solo a Quentin Page. ¿Te acuerdas de él? Hacía joyas para tu madre». «Sí, claro», asintió Fiona. «Su taller está en Maple Street. Voy allí a veces». «Ah, bien, conoce la historia de este reloj y otros detalles». De camino a casa, Fiona pensó en el extraño comportamiento de su padre. ¿Qué quería decir con que había algo valioso dentro del reloj? Quizá fuera solo una metáfora, como la historia de la familia que simbolizaba el reloj. O tal vez, a medida que ella crecía, su padre se había vuelto más sentimental. En casa, dejó la caja del reloj sobre el tocador de su dormitorio. Irwin aún no había llegado, aunque eran casi las 7 de la tarde. No había llamado ni avisado de que llegaría tarde. Fiona calentó los restos de la cena de anoche y comió sola. Luego trabajó en unos bocetos para la señora Prescott.
A las 10 de la noche, aún sin esperar a su marido, subió al dormitorio. El reloj del tocador le llamó la atención. Fiona abrió la caja y lo sacó. Pesaban más de lo que parecía. Pulsó un botón y la tapa se abrió, revelando una esfera con números romanos y manecillas elaboradas. El reloj no funcionaba. Probablemente el mecanismo llevaba mucho tiempo averiado. En el interior de la tapa había un grabado. A la familia Dowd, guarda el tiempo y la memoria. Y la fecha era 1924. Fiona cerró el reloj y lo devolvió a la caja. Significara lo que significara su padre, para ella el reloj era ante todo un recuerdo de su familia, de sus raíces. Se estaba preparando para irse a la cama cuando oyó el portazo de la puerta principal. Irwin había vuelto. Entró en el dormitorio unos minutos después, procurando no hacer ruido. «Siento llegar tarde», dijo, dándose cuenta de que Fiona estaba despierta. La reunión se alargó y luego tuve que rehacer los informes. «Podrías haber llamado», dijo Fiona en voz baja. «Lo sé, lo siento», empezó a desvestirse Irwin sin mirarla. «¿Cómo está tu padre?» «Está bien. Me regaló un reloj antiguo, una reliquia familiar». «¿Ah, sí?» Irwin se dio la vuelta mostrando un repentino interés. «¿Es valioso?» «Para mí, sí», contestó Fiona sorprendida por su reacción. «Pertenecieron a mi bisabuelo». Irwin se acercó al tocador y abrió la caja. «Impresionante», dijo mirando el reloj. «Seguro que vale mucho dinero». Fiona frunció el ceño. «No se trata de dinero, Irwin. Es un recuerdo familiar». Por supuesto», aceptó apresuradamente cerrando la caja. «Solo pensé que una cosa así debía estar asegurada». Fiona no contestó. Estaba alarmada por la repentina atención que su marido prestaba al reloj, especialmente por su pregunta sobre su valor, pero decidió no sacar el tema ahora que ambos estaban cansados. Los 15 días siguientes transcurrieron a un ritmo normal. Fiona trabajaba en proyectos para clientes. Irwin seguía llegando a menudo tarde al trabajo. Su relación se mantuvo fría, pero sin conflictos abiertos. Una mañana, mientras se preparaba para una reunión con un cliente, Fiona decidió ponerse los pendientes que tenía guardados en una caja junto con su reloj. Cuando la abrió, se quedó helada. No había reloj. Al principio pensó que lo había cambiado de sitio, pero después de buscar por todo el dormitorio, no encontró nada. El reloj había desaparecido. Fiona comprobó las cerraduras de puertas y ventanas. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Eso significaba que solo una persona podía haberse llevado el reloj, Irwin. ¿Pero por qué? ¿Fue por el dinero? La idea parecía absurda. Sí, habían tenido dificultades económicas en el pasado, pero ahora ambos ganaban lo suficiente para vivir cómodamente. Fiona se hundió en el borde de la cama, intentando comprender la situación. El comportamiento de Irwin había sido extraño en los últimos meses, pero no quería creer que pudiera haber robado una reliquia familiar. La caja vacía del tocador parecía burlarse de ella. «Algo dentro del reloj», dijo su padre. «Algo más valioso que el oro». ¿Se había enterado Irwin de alguna manera? Fiona sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Tenía que decirle que el reloj había desaparecido y averiguar qué se escondía realmente en su interior. Irwin Lammert había conocido a Una Haskell hacía 3 meses en la cafetería River Brew, cerca de su oficina. Se fijó en ella de inmediato, una joven de pelo castaño recogido en un moño descuidado y penetrantes ojos verdes. Estaba sentada en una mesa cercana, concentrada en unos documentos y tomando notas de vez en cuando en un cuaderno. Cuando se le cayó accidentalmente una carpeta con documentos, ella le ayudó a recoger los papeles esparcidos. Sus dedos se tocaron e Irwin sintió algo que no había sentido en años, emoción mezclada con expectación. «Gracias», murmuró, mirándola a los ojos. «De nada», sonrió ella. «Parece que tienes una reunión importante, ¿verdad? Mucho papeleo».
Una presentación para clientes, explicó Irwin. Soy analista de seguros. Suena serio. Sonrió un poco más. Por cierto, soy Yuna. Irwin se presentó, sintiendo que se le secaba la boca. Buena suerte con tu presentación, Irving, dijo ella, volviendo a su mesa. Él asintió, incapaz de encontrar las palabras, y la vio recoger sus cosas y dirigirse a la salida. Por un momento pensó que se había dado la vuelta y le había mirado antes de salir. Irvine no podía dejar de pensar en ella. A sus 42 años, sentía que la vida le pasaba de largo. Su carrera se había estancado. Nunca consiguió el ascenso que esperaba. Su matrimonio con Fiona, antaño lleno de esperanzas y planes, se había convertido en una faena. Rara vez hablaban de otra cosa que no fueran trivialidades domésticas, y la intimidad casi había desaparecido. Una semana después, volvió a ver a Yuna en la misma cafetería. Esta vez se armó de valor y se sentó con ella, ofreciéndole invitarla a un café. Hablaron durante casi una hora. Yuna resultó ser una esteticista que trabajaba en el Salón Charm, al otro lado de la ciudad. Pero es temporal, dijo, y se le iluminaron los ojos. Tengo un plan de negocio. Voy a abrir mi propio salón. Irwin la escuchó con interés. Su entusiasmo era contagioso. Habló de nuevas técnicas para el cuidado de la piel, de cosmética natural, de crear un espacio donde los clientes pudieran no solo recibir tratamientos, sino también relajarse. Suena maravilloso, dijo Irwin con sinceridad. ¿Cuándo piensas abrir? La sonrisa de Yuna se tensó un poco. Depende de la financiación. Los bancos no son muy partidarios de las nuevas empresas sin aval. Me lo imagino, asintió Irwin. Quizá haya otras opciones. ¿Inversores privados? Estoy en ello, respondió evasiva. ¿Qué tal te va? ¿Fue un éxito la presentación? Empezaron a verse, primero una vez a la semana, luego más a menudo. Irwin le decía a Fiona que llegaba tarde al trabajo o se reunía con clientes. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Yuna no solo era guapa, sino también inteligente, con un sentido del humor y una ambición que le resultaban atractivos. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía parar. Yuna llenaba el vacío que se había formado en su vida, le hacía sentirse necesario, interesante, joven. Un día, tras un encuentro especialmente apasionado en su pequeño piso, Yuna le preguntó sobre el matrimonio. ¿Eres feliz con ella? Le preguntó tumbándose a su lado. Irving dudó un momento. Hubo un tiempo en que fui feliz, respondió con sinceridad. Pero ahora es como si viviéramos vidas paralelas. Fiona está ocupada con su estudio, yo con el trabajo. Rara vez tenemos conversaciones de verdad. ¿Por qué no te vas?, preguntó Yuna sin rodeos. No es tan fácil, suspiró Irwin. 10 años de matrimonio, un hogar compartido, hábitos. Además, no estoy seguro de que se lo merezca. Yuna permaneció en silencio, pero él notó la sombra de decepción que recorría su rostro. Durante las semanas siguientes, Irving sintió que Yuna se distanciaba cada vez más. Respondía a sus mensajes con menos frecuencia y a veces cancelaba las reuniones en el último momento. Cuando se veían, ella estaba distraída, hablando a menudo de sus planes para el salón y de la falta de fondos. Una noche, sentados en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, Yuna retomó el tema. «He encontrado el local perfecto para el salón», dijo mostrando fotos en su teléfono. «Está en Cherry Street, cerca del centro comercial. Tiene buena afluencia y un alquiler razonable». «Tiene muy buena pinta», asintió Irwin. «¿Has resuelto el problema de la financiación?» Yuna negó con la cabeza. «Todavía no, pero si no hago el pago inicial antes de fin de mes, el local desaparecerá. Y esto es lo mejor que he encontrado en los últimos 6 meses». Irwin vio la decepción en sus ojos y sintió el impulso de ayudarla, de demostrar su utilidad. «¿Cuánto necesitas para empezar?», preguntó. 20,000, suspiró Yuna. 10 para el anticipo del alquiler y 10 para equipamiento y reparaciones.
Irwin contó mentalmente sus ahorros. No tenía tanto dinero. La mayor parte de su sueldo se lo gastaba en la hipoteca y los gastos corrientes. Tampoco podía pedir un préstamo sin explicarle a Fiona para qué necesitaba el dinero. Me gustaría ayudar, dijo, pero ahora mismo no tengo tanto dinero. Yuna intentó sonreír, pero era una sonrisa triste. Lo comprendo. No te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Después de esta conversación, su relación se volvió aún más tensa. Irwin sentía que estaba perdiendo a Yuna, y ese pensamiento le resultaba insoportable. Ella se había convertido en el único punto brillante de su vida, y él no estaba dispuesto a renunciar a eso. Empezó a buscar formas de conseguir dinero. Pensó en vender el coche, pero Fiona le haría demasiadas preguntas. Pensó en pedir prestado a sus amigos, pero no pudo encontrar una razón convincente sin revelar la verdad sobre su aventura con Yuna. Y fue entonces cuando Fiona trajo a casa el reloj. Esa noche, cuando ella le enseñó el antiguo reloj de bolsillo, Irwin sintió una punzada de envidia. Su suegro, Owen Dowd, siempre le había parecido un poco raro. Un antiguo ingeniero con ideas excéntricas e inventos que nunca habían dado resultado. Pero ahora le ha hecho un regalo a su hija, quizá un objeto realmente valioso. Parecen muy antiguos, dijo Irwin mirando el reloj. Probablemente valgan una buena cantidad de dinero. Vio que Fiona fruncía el ceño, pero no le dio importancia. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Al día siguiente, Irwin le habló a Yuna del reloj. Podría ser valioso, dijo mostrando una foto que había hecho a escondidas con su teléfono. Si lo vendes, quizá puedas reunir suficiente dinero para tu salón. Yuna miró la foto con atención. Son preciosas, asintió. Pero son las reliquias familiares de tu mujer. No puedo pedirte que lo hagas. Quiero ayudarte, insistió Irwin. Además, a Fiona ni siquiera le interesa ese reloj. Está guardado en una caja. Era mentira, y él lo sabía. Fiona atesoraba el regalo de su padre. Pero Irwin estaba tan consumido por su deseo de quedarse con Yuna que apartó las dudas morales al fondo de su mente. Yuna dudó. Pasó el dedo por la pantalla del teléfono, examinando el reloj. Aunque fueran valiosos, ¿quién los compraría? No podemos llevarlos a una casa de empeños. Hay joyerías especializadas en antigüedades, dijo Irwin. Podríamos empezar por tasarlas y ver cuánto valen. Yuna lo miró largamente. En sus ojos verdes se leía la lucha entre la ambición y la moralidad. ¿Y si tu mujer se da cuenta de que han desaparecido? Le diré que las he llevado a tasar para el seguro, respondió Irwin rápidamente. Para entonces tendremos el dinero para el salón y podré devolverlo poco a poco. Era otro autoengaño, pero Irwin no quería pensar en las consecuencias. Vio que a Yuna se le iluminaban los ojos con la idea de tener su propia peluquería y quiso ser el hombre que hiciera realidad su sueño. De acuerdo, dijo finalmente Yuna. Pero primero vamos a evaluarlos, luego tomaremos una decisión. Al día siguiente, cuando Fiona salió para reunirse con un cliente, Irwin sacó los relojes de la caja. Pesaban más de lo que esperaba. Se los metió en el bolsillo y sintió una extraña sensación, una mezcla de culpabilidad y excitación. Era su primer paso real más allá de los límites de la decencia, su primer robo de verdad. Por la noche se reunió con Yuna y le entregó el reloj. «Es precioso», dijo ella mirando el hábil grabado de la tapa. «¿Cuántos años tiene?» «Más de 100 años por la fecha de la tapa», dijo Irwin. Fiona dijo que pertenecía a su bisabuelo. Yuna abrió el reloj y miró la esfera. «No van bien. Naturalmente necesitan una limpieza y puesta a punto profesionales», asintió Irvine. «He encontrado un joyero que se dedica a las antigüedades. Quentin Page. Tiene un taller en Maple Street». Yuna cerró el reloj con cuidado. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo?», preguntó con una repentina duda en la voz. Irving vaciló. En algún lugar de su interior sabía que estaba traicionando la confianza de su mujer.
Pero la imagen de Yuna abriendo las puertas de su salón era más fuerte que sus principios morales. «Estoy seguro», dijo con firmeza. «Averiguaremos cuánto cuestan. No es gran cosa». Al día siguiente fueron al taller de joyería de Quentin Page. Era una habitación pequeña con una vitrina llena de joyas antiguas. La campana que había sobre la puerta tintineó cuando entraron. Quentin Page les recibió detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años con unos atentos ojos grises tras los cristales de unas gafas de montura fina. Sus manos, de largos dedos, lo delataban como un maestro de la artesanía fina. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó mirando al visitante. «Tenemos un reloj antiguo», comenzó Irwin sacándolo del bolsillo. «Nos gustaría saber si tiene algún valor». Quentin cogió el reloj y lo colocó sobre un cojín de terciopelo. Sacó una lupa especial de un cajón y empezó a escudriñar la caja. «Un trabajo interesante», murmuró. «Siglo XIX, quizá incluso antes. Movimiento suizo, por lo que parece». «¿Son valiosos?», preguntó Yuna con impaciencia. Quentin la miró. «Potencialmente sí, pero necesito examinar el mecanismo para hacer una valoración precisa. Eso llevará tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Irving. «1 o 2 días», respondió el joyero. «¿Es usted pariente del propietario?». Irwin y Yuna intercambiaron rápidas miradas. «Es una herencia de mi abuelo», mintió Irwin. «Ha llegado a mis manos hace poco». Quentin asintió, pero algo en su mirada hizo que Irving se tensara. El joyero no parecía creer sus palabras. «Comprobaré el mecanismo y la historia de este modelo», dijo Quentin. «Deje su número de teléfono y me pondré en contacto con usted cuando haya terminado». Irwin dejó el número y él y Yuna salieron del taller. «¿Cuánto crees que pueden valer?», preguntó Yuna mientras caminaban hacia el coche. «No tengo ni idea», admitió Irwin. «Pero si realmente son del siglo XIX y están en buen estado, quizá unos cuantos miles». «Eso bastaría para el pago inicial del local», dijo Yuna pensativa. «¿Y el equipamiento? Podría empezar con un equipo mínimo e ir ampliándolo poco a poco», dijo. «Lo principal es asegurarse los derechos del local». Subieron al coche e Irwin arrancó el motor. Una sensación de inquietud no le abandonaba. Había robado la reliquia familiar de su mujer y ahora iba a venderla. Una parte de él quería volver, coger el reloj y guardarlo en la caja antes de que Fiona se diera cuenta de que había desaparecido. Pero la otra parte, la que había visto el deleite en los ojos de Yuna al pensar en su propio salón, era más fuerte. «Todo irá bien», dijo, más para sí mismo que para ella. «Esperaremos a las evaluaciones y decidiremos qué hacer». Yuna le puso la mano en la rodilla. «Gracias», dijo en voz baja. «Eres la única que ha apoyado de verdad mi sueño». Aquellas palabras le dieron calor, acallando la voz de la conciencia. Le cubrió la mano con la suya y sonrió. «Tu sueño merece la pena». No sabían que Quentin Page, que se había quedado solo en el taller, había dejado a un lado su lupa y miraba pensativo su reloj. Algo no iba bien aquí. La joven pareja que había traído el reloj mentía claramente sobre la herencia. Pero para entender lo que estaba pasando, necesitaba examinar el mecanismo del reloj con más detenimiento. Sacó sus herramientas y se puso manos a la obra. Este reloj guardaba más secretos de los que sus nuevos Gizmo podían imaginar. Quentin Page trabajó hasta altas horas de la noche, inclinado sobre el antiguo reloj. El taller estaba en penumbra, solo una brillante lámpara de mesa iluminaba la mesa de trabajo, creando un acogedor círculo de luz. Fuera de la ventana lloviznaba y las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un fondo monótono para la reflexión. Este reloj era especial. Quentin lo había reconocido en cuanto la extraña pareja, un hombre nervioso y una joven ambiciosa, lo había colocado sobre el mostrador. De fabricación suiza, del taller de Jean-Pierre Bouvier, un famoso relojero del siglo XIX.
Los coleccionistas pagaban mucho dinero por esas cosas, pero el valor de este reloj residía en algo más que el nombre del maestro. Bouvier abrió cuidadosamente el fondo del reloj con una herramienta especial. El movimiento estaba en buen estado, aunque necesitaba una limpieza. Quentin trabajó metódicamente, quitando capa tras capa, hasta llegar al corazón del reloj. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, encontrando una pequeña cavidad detrás de la esfera, oculta a la vista normal. Introdujo con cuidado unas finas pinzas y extrajo algo que a primera vista parecía un trozo de plástico enrollado. Al desplegarlo bajo la lupa, Quentin se dio cuenta de que tenía en sus manos un microfilm. «Vaya», murmuró, sosteniendo la película al trasluz. La película mostraba planos, complejos diagramas técnicos con muchos detalles y cálculos. En la esquina de cada dibujo había escrito un nombre: Owen Dowd. Quentin se echó hacia atrás en la silla. Dowd. El mismo apellido que el grabado en el reloj. A la familia Dowd mantened vivos el tiempo y la memoria. No era de extrañar que aquel apellido le resultara familiar. Owen Dowd era cliente habitual de su taller desde hacía muchos años. Al principio venía con su mujer, para la que Quentin hacía y reparaba joyas. Tras la muerte de ella, Owen se dejaba caer de vez en cuando para reparar reliquias familiares o encargar algo para su hija Fiona. Fiona. Quentin recordaba a una joven de ojos amables y sonrisa agradable. Era como su madre y tenía el mismo aprecio por las joyas de alta calidad, pero no ostentosas. Varias veces había ido sola al taller, sin su padre. Aquí había algo que no encajaba. El reloj pertenecía claramente a la familia Dowd. ¿Por qué una pareja decía haberlo heredado? ¿Y qué eran esos planos del microfilm? Quentin volvió a colocar con cuidado el microfilm en su sitio y montó de nuevo el reloj. Luego sacó la guía telefónica que guardaba en el cajón de su escritorio. Prefería la forma antigua de guardar los contactos de los clientes importantes. Allí estaba: Fiona Dowd Lammert y el número de teléfono. El reloj de pared marcaba casi medianoche, pero este caso no podía esperar hasta mañana. Marcó el número y esperó, golpeando nerviosamente el escritorio con los dedos. «¿Diga?», dijo una voz femenina cautelosa al quinto timbrazo. «Fiona, soy Quentin Page, el joyero de Maple Street», comenzó intentando hablar con calma. «Disculpe el retraso, pero es sobre su reloj». Se hizo una pausa. Después: «¿Quentin? ¿De dónde has sacado mi reloj?». Había sorpresa en su voz mezclada con ansiedad. Quentin se dio cuenta de que sus sospechas se habían confirmado. «Señora, tiene que ver lo que escondía ese reloj», dijo. «Pero antes necesito aclarar algo. ¿Vendió usted este reloj? ¿Es suyo?». «No, nunca lo vendería». La voz de Fiona se volvió más áspera. «Fue un regalo de mi padre. Desapareció de mi joyero hace unos días. Estaba a punto de denunciar su robo». Quentin suspiró. La situación era cada vez más confusa y desagradable. «Esta tarde las han traído para tasarlas», dijo con cautela. «Un hombre y una mujer. El hombre decía haberlos heredado de su abuelo». «¿Qué aspecto tenía el hombre?», preguntó Fiona, y Quentin oyó una nota de sospecha en su voz. «Alto, moreno, entre 40 y 45 años. Llevaba gafas de montura fina. Le acompañaba una joven de unos 30 años, de pelo castaño y ojos verdes». Hubo una fuerte pausa. Cuando Fiona volvió a hablar, su voz sonaba contenida, pero Quentin sintió un profundo dolor tras la contención. «Este es mi marido, Irwin. No conozco a la mujer». «Fiona, lo siento», dijo Quentin con sinceridad, «pero eso no es todo. En el reloj encontré un microfilm con planos firmados con el nombre de tu padre. No sé lo que es, pero parece un desarrollo técnico importante». «¿Planos?». Ahora había asombro en su voz. «Papá dijo que había algo valioso en el reloj, pero yo pensé que se refería a valor sentimental». «Creo que se refería a algo más tangible», replicó Quentin. «Tendrás que verlo. El reloj está a salvo. Lo tengo yo. ¿Cuándo puedes venir?». «Estaré en tu casa mañana por la mañana»,
dijo Fiona con firmeza. Gracias, Quentin, y gracias por llamar. Siempre he respetado a tu familia, dijo con sencillez. Nos vemos mañana. Fiona colgó el teléfono y miró el reloj de pared. Era casi medianoche. Irwin aún no había vuelto, aunque había prometido estar en casa a las 10. Ahora sabía dónde había estado y con quién. Se hundió en el sofá, tratando de entender la información que le había llegado. Su marido no solo la había engañado, sino que había robado una reliquia familiar para venderla, y al parecer no solo, sino con una amante. Y dentro del reloj había unos planos importantes de su padre. Fiona no sabía qué le dolía más, si la traición de su marido o el hecho de que su padre no le confiara directamente el secreto del reloj. Él había insinuado algo más valioso que el oro, pero ella no había pensado mucho en ello. Se sentó en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y la lluvia al otro lado de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar, no de autocompasión, sino de frustración y rabia. Había confiado en Irwin, le había creído, incluso cuando había notado rarezas en su comportamiento, y así era como él le devolvía su confianza. Una hora más tarde, oyó girar la llave en la cerradura. Fiona se secó las lágrimas y se enderezó. No iba a hacer un berrinche, pero tampoco iba a quedarse callada. Irving entró en el salón sin hacer ruido, pensando obviamente que su mujer ya dormía. Cuando la vio sentada en el sofá con la lámpara del escritorio encendida, se estremeció. «¿Fiona? ¿Por qué no estás dormida?» «Te estaba esperando», respondió ella en voz baja. «Quentin Page me ha llamado». La cara de Irwin cambió. Se puso pálido y por un momento Fiona pensó que iba a desmayarse. «¿Quentin Page?», murmuró. «¿Quién es esa? No finjas que no lo sabes». La voz de Fiona se mantuvo firme, aunque le bullían las entrañas. «Hoy has estado en su casa con una mujer. Llevaste el reloj de mi padre para que lo tasaran». Irvine se hundió en la silla de enfrente, como si las piernas ya no le sostuvieran. «Fiona, ¿puedo explicar? ¿En serio?», interrumpió ella. «Entonces explica por qué robaste el reloj de mi caja, explica por qué intentaste venderlo, y explica quién era la mujer de pelo castaño que estaba contigo». Irwin se tapó la cara con las manos. «No iba a venderlos», murmuró, «solo a tasarlos». «¿Por qué?», preguntó Fiona exigente. «¿Por qué tasar algo que no te pertenece?». Irwin levantó la vista. Eran una mezcla de vergüenza y desesperación. «Porque Yuna necesita dinero para el salón», admitió por fin. «Para el anticipo del alquiler». «Yuna», repitió Fiona. Ahora la amante tenía un nombre. «¿Y pensabas que mis reliquias familiares eran una fuente de financiación adecuada para su negocio?» «Quería ayudarla», dijo Irvine débilmente. «Ha estado soñando mucho con este salón y pensé que el reloj podría ser valioso». «¿Tanto que decidiste robarlo?». Fiona negó con la cabeza. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Irwin?». Él apartó la mirada. 3 meses. Fiona sintió que se le estrujaba el corazón, pero por fuera mantuvo la calma. «¿Y la quieres?». Irwin permaneció en silencio, mirando al suelo. «No lo sé», dijo por fin, «pero me hace sentir vivo, me hace falta. Ella ve algo en mí que tú no ves». «¿Qué es?», preguntó Fiona con frialdad. «¿Un hombre que robaría a su propia esposa? ¿O un mentiroso que lleva una doble vida durante meses?». «No lo entiendes», empezó Irving, pero Fiona levantó la mano para detenerlo. «No, no lo entiendes». Le tembló la voz por primera vez en toda la conversación. «Este reloj no es solo una reliquia familiar. Mi padre me confió su custodia. Hay algo importante en él, Irwin. Algún tipo de planos en microfilm. Y casi lo pones en las manos equivocadas». Irwin levantó la vista, con una expresión de sorpresa en los ojos. «¿Planos? ¿Qué planos?». «No tengo ni idea», dijo Fiona cansada. «Quentin los encontró dentro del reloj. Mañana iré a su casa a buscar el reloj y ver qué hay dentro». Se levantó,
dando a entender que la conversación había terminado. Esta noche duermes en el sofá, y mañana te quiero fuera de aquí cuando vuelva de casa de Quentin. Fiona, espera. Irving también se levantó. Hablemos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero podemos arreglarlo. Fiona lo miró durante un largo momento. El hombre al que había amado durante 10 años era de repente un extraño. ¿Arreglar qué, Irwin? ¿Tu traición o tu traición? No solo me robaste el reloj, sino también mi confianza, y no estoy segura de que eso pueda deshacerse. Se dio la vuelta y subió a su dormitorio. Cerró la puerta tras de sí, se tumbó en la cama y respiró hondo. Qué extraño. Sentía dolor, pero no devastación. Más bien tenía una sensación de claridad. Ahora sabía la verdad, y eso era mejor que meses de dudas y conjeturas. Fiona no se durmió enseguida. Pensó en su padre, en el reloj, en los planos. ¿Qué podían tener de importante aquellos planos? ¿Y por qué su padre los había escondido dentro del reloj en lugar de decírselo? Se levantó temprano, sorprendentemente serena y decidida. Después de ducharse y vestirse, bajó las escaleras. Irvine estaba dormido en el sofá, acurrucado, incómodo. Ni siquiera se había quitado la camisa y los pantalones. Fiona no se molestó en despertarlo. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No deberías estar aquí esta noche. Puedes recoger tus cosas cuando no esté en casa. Salió y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. El mundo no se había derrumbado, aunque su vida personal estaba en ruinas. El taller de Quentin Page estaba a 15 minutos en coche de la casa de Fiona. Aparcó enfrente y se quedó quieta un momento, reflexionando. Luego salió del coche con decisión y se dirigió a la puerta con el letrero de «Relojería y joyería antiguas». Al entrar, sonó el timbre. Quentin, que estaba sentado detrás del mostrador, levantó la vista de un pequeño mecanismo en el que estaba trabajando. Fiona se levantó, quitándose las gafas especiales de trabajo. Gracias por venir con tan poca antelación. Gracias por llamar, respondió ella. Nunca habría pensado que Irwin fuera capaz de algo así. Quentin asintió con simpatía. La gente a veces nos sorprende de la peor manera, pero vayamos al grano. Sacó una caja familiar de una caja fuerte oculta tras un cuadro en la pared. Aquí tiene su reloj. He comprobado su autenticidad. Es obra de Jean-Pierre Bouvier, un artesano suizo del siglo XIX. Está en buen estado para su edad y tiene un valor considerable para los coleccionistas. Abrió la caja y colocó el reloj sobre un cojín de terciopelo en el mostrador. Pero el verdadero valor, como he dicho, se esconde en el interior. Quentin abrió con cuidado la parte trasera del reloj y con unas finas pinzas extrajo un microfilm enrollado. «Toma», le entregó a Fiona una lupa. «Echa un vistazo». Fiona cogió la película con dedos temblorosos y la acercó a la luz. A través de la lupa vio complejos dibujos técnicos, plagados de números y símbolos, y la firma de su padre en la esquina de cada hoja. «Dios mío», susurró, «¿qué es esto?» «No soy ingeniero», respondió Quentin, «pero parece algún tipo de dispositivo de conversión de energía, muy sofisticado y aparentemente innovador. ¿Tu padre te ha dicho algo al respecto?» Fiona negó con la cabeza. Solo que el reloj contenía algo valioso. Creía que hablaba de valor sentimental. Devolvió con cuidado el microfilm a Quentin, que volvió a colocarlo en el reloj y cerró la tapa. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó tendiéndole la caja del reloj. Fiona aceptó la caja y se quedó pensativa un momento. «Primero voy a hablar con mi padre. Tendrá que explicarme qué son los planos y por qué los escondió en el reloj». «Una sabia decisión», aprobó Quentin. «Y ten cuidado. Si esos planos son realmente valiosos, habrá gente dispuesta a todo por conseguirlos». Fiona asintió, agradecida por la advertencia. «Gracias, Quentin. Por todo. No sabes cuánto te lo agradezco». «De nada», sonrió el joyero.
Siempre he apreciado a tu familia. Y, Fiona, dudó un momento, siento lo de tu marido. Fiona apretó los labios intentando no mostrar emoción. Bueno, al menos ahora sé la verdad. Algo es algo. Se despidió de Quentin y salió del taller, sujetando con fuerza la caja del reloj. Subiendo al coche, Fiona decidió ir directamente a casa de su padre. Owen Dowd tendría que explicarle qué secreto le había confiado sin decir una palabra sobre su verdadera naturaleza. Fiona condujo hasta la casa de su padre, agarrando con fuerza el volante. La caja del reloj yacía en el asiento del copiloto y de vez en cuando le echaba un vistazo, como si temiera que desapareciera. Su mente daba vueltas a fragmentos de pensamientos, sobre la traición de Irwin, sobre los misteriosos planos, sobre por qué su padre no le había contado la verdad sobre el reloj. El suburbio de Columbus, donde vivía Owen, la recibió con su familiar tranquilidad y sus casas ordenadas detrás de vallas bajas. Cuando se acercó a la casa de su padre, vio a Owen cuidando el jardín, podando rosales. Cuando oyó el ruido del motor, se enderezó y se dio la vuelta. Su cara de sorpresa se transformó en una de alegría y luego en otra de alarma al ver la expresión de su hija. ¿Fiona? Dejó a un lado las tijeras de jardinería y se quitó los guantes. ¿Ocurre algo? Salió del coche con una caja de reloj en la mano. Tenemos que hablar, papá, dijo, tratando de mantener la voz firme. Sobre el reloj y lo que esconde. Owen se quedó helado. Luego asintió lentamente. Entra en casa, dijo en voz baja. Prepararé té. Nada había cambiado en el salón desde su última visita. Los mismos libros en las estanterías, los mismos cuadros en las paredes, el mismo viejo y acogedor sofá. Pero ahora Fiona lo miraba todo con otros ojos. Su mundo había dado un vuelco en las últimas 24 horas, e incluso el entorno familiar de la casa de sus padres le parecía extraño. Owen trajo el té y se sentó frente a su hija. En la mesita había una caja de reloj. ¿Lo has abierto? No era una pregunta, sino una afirmación. No lo hice, Fiona negó con la cabeza. Quentin Page, ¿te acuerdas de él? El joyero de Maple Street. Claro que sí. Owen frunció el ceño. Pero, ¿cómo tenía el reloj? Fiona respiró hondo. Lo trajo mi marido, junto con una mujer llamada Yuna. Intentaron venderlo haciéndose pasar por herederos. Owen miró atónito a su hija. ¿Irwin? ¿Por qué? Para conseguir dinero para su amante, replicó Fiona con amargura. La misma Yuna. Necesita el dinero para abrir un salón de belleza. Oh, Fiona, alargó Owen la mano y le apretó los dedos. Lo siento mucho. Yo también. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. Pero no se trata de eso. Quentin encontró un microfilm de planos dentro del reloj. Tus planos, papá. ¿Qué son? Owen se reclinó en la silla y se quedó mirando por la ventana un buen rato antes de contestar. Es un invento en el que he estado trabajando la mayor parte de mi carrera, comenzó en voz baja. Un dispositivo para convertir la energía con una eficacia que supera con creces la tecnología existente. Fiona escuchó con la respiración contenida. Empecé a trabajar en él en los años 80, continuó Owen. Yo era ingeniero en Techno Energy Corporation. Tenía la teoría de que sería posible crear un sistema que convirtiera la energía térmica en energía eléctrica con pérdidas mínimas, utilizando un principio que había descubierto mientras experimentaba con nuevos materiales. Hizo una pausa, dio un sorbo a su té y continuó. La dirección de la empresa aprobó el proyecto y reuní un equipo de ingenieros de talento. Trabajamos durante varios años, superando un obstáculo tras otro. Por fin lo conseguimos. Un prototipo que demostraba que mi teoría era correcta. ¿Y qué ocurrió?, preguntó Fiona, intuyendo que la historia no iba a acabar felizmente. Pasó lo que suele pasar en las grandes empresas, sonrió Owen con amargura. La empresa decidió que la tecnología era demasiado revolucionaria. Pondría en peligro sus inversiones en fuentes de energía convencionales.
decidieron enterrar el invento. Pero, ¿cómo iban a hacerlo? Fiona estaba indignada. Si realmente funcionaba, tenían derechos contractuales sobre todos mis diseños, explicó Owen. Podían hacer lo que quisieran con ellos, incluso ponerlos en la estantería. Oficialmente, el proyecto se cerró porque era técnicamente impracticable. ¿Y te parece bien?, preguntó Fiona con incredulidad. Owen negó con la cabeza. No exactamente. Sabía que mi diseño podía cambiar el mundo, hacer la energía más asequible, más limpia. Por eso copié en secreto todos los dibujos y cálculos clave en un microfilm antes de cerrar el proyecto. ¿Pero eso es ilegal?, dijo Fiona con cautela. Técnicamente, sí, asintió Owen. Pero moralmente, creo que estaba haciendo lo correcto. Era una idea mía, el resultado de mi trabajo intelectual. No iba a vender la tecnología a la competencia ni a utilizarla en beneficio propio. Solo quería preservarla para el futuro, cuando quizá el mundo estuviera preparado. Fiona intentó comprender lo que había oído. Su padre, siempre tan honesto y fiel a sus principios, se había arriesgado a infringir las normas de la empresa. No encajaba con la imagen del hombre que ella conocía. «Y escondiste el microfilm en el reloj», dijo ella. «Sí», asintió Owen. «Era el escondite perfecto. El reloj pertenecía a mi abuelo, entonces ya era una antigüedad. A nadie se le habría ocurrido buscar documentos secretos ahí dentro. Y cuando dejé Tecnoenergía, me lo llevé conmigo». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Fiona. Owen sonrió con tristeza. «Al principio temía que fuera peligroso para ti. La empresa se tomaba muy en serio la propiedad intelectual. Luego, se convirtió en un viejo secreto que había guardado durante tanto tiempo que casi lo había olvidado. Tu madre lo sabía, pero acordamos no decírselo a nadie». Miró el reloj que había entre ellos. «Pero cuando empecé a envejecer, me di cuenta de que tenía que transmitirte este legado. No cualquier reloj, sino el conocimiento de lo que hay dentro. Pensaba decírtelo más tarde, cuando estuviera seguro de que mi Liao había prescrito». «¿Y ahora?», preguntó Fiona. «¿Qué se supone que debo hacer con estos conocimientos?». Owen se inclinó hacia adelante, y sus ojos se iluminaron con el mismo entusiasmo que cuando le hablaba de sus inventos en la infancia. «Ahora, Fiona, esta tecnología podría valer millones. El mundo ha cambiado. La energía renovable ya no es una idea marginal, es la corriente dominante. Las grandes empresas invierten grandes sumas de dinero en tecnología verde, y mi invento se adelantó décadas a su tiempo». «Pero Tecnoenergy sigue teniendo los derechos, ¿no?», preguntó Fiona. «No exactamente», se levantó Owen y se acercó a la estantería. «Verás, cuando dejé la empresa, llegué a un acuerdo especial con ellos. Algunos de mis diseños se quedaron con ellos y otros conmigo, y con mucho cuidado hice una lista de lo que me quedaba». Sacó una carpeta del estante superior y se la tendió a Fiona. «Toma, mira esto. Es una copia del acuerdo. En el apéndice hay una descripción de la tecnología de conversión de energía que he dejado. La descripción es lo suficientemente vaga como para no llamar la atención, pero legalmente cubre exactamente lo que escondí en el reloj». Fiona hojeó los documentos. El lenguaje jurídico era complicado, pero entendió lo esencial. Su padre se había quedado con los derechos de su invento principal, disfrazándolo de desarrollo menor. «Pero si tenía los derechos, ¿por qué no lo patentó oficialmente?», preguntó ella. «Porque una patente exige la divulgación completa de la tecnología», explicó Owen. «Y yo no estaba preparado para eso. Temía que Tecnoenergy encontrara la forma de impugnar mis derechos o de utilizar su influencia para bloquear la patente. Son una empresa poderosa con un ejército de abogados». Volvió a su silla. «Pero ya han pasado más de 20 años. La dirección ha cambiado, las prioridades han cambiado. Y lo que es más importante, la tecnología se ha vuelto aún más relevante a la luz de la crisis climática». Fiona miró pensativa su reloj.
¿Qué sugieres que hagamos? Eso lo decidís vosotros, dijo Owen en voz baja. Ahora es tu herencia. Puedes vender la tecnología al comprador adecuado, una empresa que la ponga en práctica y no la deje en un estante. O puedes buscar inversores y montar tu propio negocio. Con tu perspicacia para los negocios y mis conocimientos técnicos, podríamos empezar algo que valga la pena. Fiona sintió que la emoción crecía en su interior. Era inesperado. Tras la devastación emocional de la traición de Irwin, de repente había una nueva perspectiva, una nueva oportunidad. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Por supuesto, asintió Owen. Pero ten cuidado. Guarda el reloj en un lugar seguro y no le cuentes a nadie lo de los planos hasta que decidamos qué hacer a continuación. Fiona asintió, aunque pensó en que ya era demasiado tarde. Irvine sabía lo del microfilm, lo que significaba que Yuna también podría saberlo. Papá, miró a su padre a los ojos, ¿estás seguro de que esta tecnología sigue siendo valiosa? La ciencia ha avanzado mucho en 20 años. Estoy seguro, respondió Owen con firmeza. He seguido la industria a lo largo de los años. Sí, ha habido avances, pero el principio básico que descubrí sigue siendo único. Aún no se ha aprovechado todo su potencial. Puso la mano en el hombro de su hija. Fiona, esto podría cambiar tu vida, nuestra vida, y quizá la vida de muchas otras personas. Ella cubrió su mano con la suya y sonrió débilmente. Está bien, papá. Pensaré en todo esto. Ahora mismo tengo que irme a casa y decidir qué hacer con Irwin. ¿Te ha hecho mucho daño? Owen frunció el ceño. No te precipites en ninguna decisión. No lo haré, prometió Fiona. Pero ya le he dicho que recoja sus cosas y se marche, al menos de momento. Owen asintió. Es cierto, necesitas espacio para pensar las cosas. Fiona se despidió de su padre y salió hacia el coche, llevando con cuidado la caja del reloj. Ahora significaban mucho más para ella que una simple reliquia familiar. Eran la llave de un nuevo futuro que aún estaba vagamente en su imaginación. Mientras tanto, en un pequeño piso al otro lado de la ciudad, Yuna Haskell se paseaba por la habitación, escuchando las confusas explicaciones de Irwin. ¿Cómo que el joyero llamado Fiona? Había ira en su voz. ¿Cómo conoce a tu mujer? Irwin se sentó en el borde del sofá con los brazos alrededor de la cabeza. No sabía que se conocieran, respondió cansado. Resulta que el tal Quentin Page es un viejo amigo de la familia de Fiona. Reconoció el reloj y encontró dentro un microfilm con planos firmados por su padre. ¿Planos? Yuna hizo una pausa. ¿Qué planos? No tengo ni idea. Irving negó con la cabeza. Fiona dijo que era una tecnología importante que su padre había desarrollado cuando trabajaba para una importante corporación energética. Yuna se sentó lentamente en la silla de enfrente. ¿Y qué valor tiene esa tecnología? Fiona no lo dijo específicamente, pero por su reacción es muy valiosa. Irwin miró a Yuna con aire demacrado. Me echó de casa. Dijo que no debía estar allí esta noche. ¿Y dónde vas a vivir?, preguntó Yuna, con un deje de pánico en el tono. No lo sé, se encogió de hombros Irvine. Quizá consiga una habitación en algún sitio o un hotel durante un tiempo. Yuna se apartó de la ventana, mordiéndose el labio. Esto no estaba saliendo como ella había planeado. En lugar de dinero para la peluquería, había conseguido un amante enfadado y arruinado y había perdido la oportunidad de conseguir algo que podría valer una fortuna. Tenemos que devolver ese reloj, dijo de pronto, volviéndose hacia Irwin. ¿Qué? La miró sin comprender. Pero Fiona ya se lo había quitado al joyero. Entonces tenemos que encontrar la manera de recuperarlo, insistió Yuna. Si la tecnología que hay dentro es realmente valiosa, es nuestra oportunidad, Irving. Podríamos sacar tajada. Una parte. Irving negó con la cabeza. Yuna, no lo entiendes. Robé la reliquia familiar de mi mujer, intenté venderla y arruiné nuestro matrimonio.
¿Y quieres que ahora exija una parte de algo que ni siquiera me pertenece? ¿Qué estás insinuando?, me espetó Yuna. ¿Que me siente a llorar por un matrimonio roto? ¿O tal vez pedirle perdón? Irwin suspiró. No sé qué hacer. Necesito tiempo para pensar las cosas. ¿Tiempo? Yuna se rió nerviosa. No tenemos tiempo. El espacio del salón desaparecerá en 15 días si no hago un depósito, y ahora te quedas sin casa. Se acercó a él, se arrodilló frente al sofá y le cogió las manos. Irwin, piénsalo. Estos planos podrían ser nuestro billete a una vida mejor. Tu mujer ya nos conoce, no puede ser peor. Irwin le soltó las manos y se levantó, caminando de nuevo hacia la ventana. Yuna, cometí un error al robar el reloj. No voy a empeorar las cosas intentando conseguir lo que pertenece a la familia de Fiona. ¿Es así como lo ves? Había resentimiento en la voz de Yuna. ¿Fue un error? ¿Todo entre nosotros fue un error? No estoy hablando de eso, dijo Irwin cansado. Hablo de robar el reloj. Eso estuvo mal. ¿Engañar a tu mujer está mal? Yuna se levantó con los ojos brillantes de ira. Eres un hipócrita, Irwin. Cuando se trata de acostarte conmigo, tu moral se ha evaporado. Pero cuando se te presenta la oportunidad de cambiar de verdad nuestras vidas, de repente te remuerde la conciencia. Irwin negó con la cabeza. Es diferente, Yuna. Una cosa es tener una relación personal y otra muy distinta robar una propiedad valiosa. Para mí es lo mismo, dijo Yuna. Todo es cuestión de elecciones. Y ahora mismo estás eligiendo a tu mujer y sus intereses antes que a mí y mi futuro. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Espera, intentó detenerla Irwin. ¿A dónde vas? Necesito pensar, replicó Yuna con frialdad. Y creo que tú también. La puerta se cerró tras ella e Irvine se quedó solo en el silencio del pequeño piso. Se hundió en el sofá, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su mujer lo había echado de casa, su amante se había marchado dando un portazo. Todo por un estúpido error, un momento de debilidad, cuando pensó que podía cometer un crimen por la mujer de la que creía estar enamorado. Ahora no estaba seguro de nada, ni de sus sentimientos por Yuna, ni de que realmente amara a Fiona. De lo único que estaba seguro era de que había perdido todo lo que tenía, y no sabía si alguna vez recuperaría siquiera una fracción de ello. Yuna, mientras tanto, caminaba por la calle, agarrando con fuerza su bolso. Sus pensamientos estaban lejos de Irving y su dilema moral. Pensaba en los planos, en la tecnología que podría valer millones. Ese dinero podría cambiar su vida. No solo un pequeño salón de belleza, sino toda una cadena, una marca, un futuro con el que soñaba. Y no estaba dispuesta a rechazar esa oportunidad solo porque Irwin hubiera recuperado de repente la conciencia. Si él no quería luchar por su futuro, lo haría ella misma. Yuna sacó su teléfono y abrió sus contactos. Tenía que averiguar más cosas sobre la tal Fiona Lammert y su padre, así como sobre los misteriosos planos ocultos en el reloj antiguo, y sabía por dónde empezar. Había pasado una semana desde que Fiona se enteró de la traición de su marido. La casa que antes le había parecido un nido acogedor, ahora se sentía vacía y fría, a pesar de las cosas familiares que la rodeaban. Irvine se había llevado sus cosas mientras ella estaba fuera. Lo descubrió al volver de casa de su padre. El armario del dormitorio estaba medio vacío. No estaban las maquinillas de afeitar del cuarto de baño ni los libros de la mesilla de noche. Era como si le hubieran extirpado una parte de su vida, dejando un vacío enorme. Fiona intentó llenar ese vacío con trabajo. Pasó más tiempo en el estudio, terminando viejos proyectos y emprendiendo otros nuevos. Los clientes notaron su renovada energía y entusiasmo, aunque nadie sabía el coste. Este jueves, estaba trabajando en los bocetos para el diseño de una habitación infantil en casa de la familia Parker. Esperaban su primer hijo y querían algo especial, no rosas o azules cursis, sino algo que pudiera crecer con el bebé.
Fiona ideó un diseño con materiales y texturas naturales que pudiera transformarse fácilmente a medida que el bebé creciera. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde, demasiado tarde para el repartidor y demasiado pronto para su vecina Martha, que de vez en cuando se dejaba caer por allí para charlar. Fiona dejó a un lado el lápiz y fue a abrir. En el umbral había una joven de pelo castaño y penetrantes ojos verdes. Iba vestida con gusto, pero con cierta pretensión de glamour, demasiada purpurina para un día corriente, maquillaje de colores demasiado brillantes. Fiona se dio cuenta enseguida de quién era, aunque nunca la había visto antes. «Yuna», dijo en voz baja, sin intentar invitar a su invitada a entrar. La mujer enarcó ligeramente las cejas, claramente sorprendida de que Fiona supiera su nombre. «Y tú debes de ser Fiona», dijo con una sonrisa forzada. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Fiona dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices a la amante de su marido. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que era mejor averiguar qué quería aquella mujer. «5 minutos», dijo Fiona, haciéndose a un lado. «No más que eso». Yuna entró en la casa y miró a su alrededor con indisimulada curiosidad. Su mirada se deslizó por los muebles, los cuadros, las pequeñas cosas que hacían de esta casa el hogar de Fiona e Irvine. «Bonito», comentó. «Muy hogareño». Fiona percibió una nota de condescendencia en su voz, pero decidió no reaccionar. «¿De qué querías hablar?», preguntó, sin pedirle a su invitada que se sentara. Yuna, sin embargo, se dirigió al salón y se tumbó en el sofá como si fuera su propia casa. «Del reloj, claro», dijo sin rodeos. «O mejor dicho, sobre lo que hay en él». Fiona permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué crees que contiene?». «No finjas», sonrió Yuna, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Irvine me habló del microfilm de los planos de tu padre, sobre tecnología que vale millones». Fiona sintió que se le apretaba el interior. Así que Irwin no solo le había hablado de los planos, sino que había calculado su valor potencial. «¿Y qué?», preguntó fríamente. «Creo que merezco una parte», dijo Yuna sin rodeos. «Al fin y al cabo, si no fuera por mí, nunca habrías conocido el valor de esos planos». Fiona no daba crédito a lo que oía. «Si no fuera por ti», dijo lentamente, «aún tendría el reloj, no en manos de un joyero. Si no fuera por ti, mi marido no habría robado la reliquia familiar. Si no fuera por ti, mi matrimonio no se habría arruinado». Yuna se encogió de hombros como si fueran trivialidades que no valía la pena mencionar. «Seamos francos, Fiona. Tu matrimonio estaba arruinado mucho antes de que yo llegara. Irwin era infeliz. Se sentía incomprendido, poco apreciado. Yo solo estaba allí cuando me necesitaba. Y convenientemente le pediste que robara un objeto valioso cuando tú lo necesitabas», replicó Fiona. «Qué casualidad». Yuna sonrió más, pero había algo depredador en su sonrisa. «Los negocios son los negocios. Necesito dinero para el salón e Irwin quería ayudar. Esa es su elección. Pero se trata de otra cosa. Estos planos valen millones y quiero mi parte». «¿Por qué motivo?». Fiona sintió que la ira le hervía por dentro, pero la contuvo. «Porque podría causarte problemas». Yuna se inclinó hacia adelante. «Piensa en ello. Estos planos, esta tecnología, ¿tu padre la consiguió legalmente? ¿O tal vez se la robó a sus jefes? ¿Qué pasaría si se enteraran los responsables?». Fiona se quedó helada. Así que Irving también le había contado esa parte de la historia. «¿Me estás amenazando?». «Estoy ofreciendo una solución beneficiosa para ambas partes». Yuna se recostó en el sofá. «El 20% del coste de la tecnología. Seguirás teniendo más de lo que tenías antes. Y yo conseguiré el dinero para mi negocio y me olvidaré de todo esto». Fiona se quedó en silencio, tratando de lidiar con la oleada de emociones.
Aquella mujer no solo le había robado a su marido, ahora intentaba chantajearla para conseguir una parte de la herencia familiar. ¿Y si me niego?, preguntó por fin. Yuna se encogió de hombros. Entonces me veré obligada a ponerme en contacto con Tecnoenergía. Estoy segura de que les interesará saber que tienes la tecnología que ellos creen. No tienes pruebas, señaló Fiona. Solo la palabra de Irwin. Es suficiente para que inicien una investigación, replicó Yuna. ¿Quieres ese tipo de escándalo? ¿Un litigio? ¿La reputación de tu padre en juego? Fiona respiró hondo. Luego se acercó despacio al armario, sacó una carpeta y se la entregó a Yuna. «Lee esto», le dijo con firmeza. «Es una copia del acuerdo que mi padre firmó con Tecnoenergy cuando lo despidieron. Establece claramente qué tecnologías siguen siendo de su propiedad intelectual, incluida la del microfilm». Yuna frunció el ceño y hojeó los documentos. Su confianza empezó a disiparse. «Podría ser una falsificación», murmuró. «Puedes comprobarlo», respondió Fiona con calma. «El original lo tiene el bufete de abogados Bennett & Partners. Habían representado a mi padre en el acuerdo». Cogió la carpeta de manos de Yuna y la devolvió al armario. «En cuanto a tu oferta», continuó Fiona, volviéndose hacia su invitada, «la rechazo. No recibirás ni un céntimo de la tecnología de mi padre, ni ahora ni nunca en el futuro». Yuna se levantó, con los ojos brillantes de ira. «Cometes un error», dijo. «Podría causarte muchos problemas». «Ya lo has hecho», replicó Fiona. «Has arruinado mi matrimonio, pero ¿sabes una cosa? Casi te estoy agradecida por ello, porque ahora sé quién era realmente el hombre con el que viví 10 años. Y por cierto», sonrió ligeramente, «Irwin tampoco sacará nada de esta tecnología, ni en un divorcio, ni nada. Así que si esperabas conseguir el dinero a través de él, olvídalo». Yuna apretó los puños. «Crees que has ganado, ¿verdad? Pero no es así. Irwin no va a volver contigo de todos modos. Me quiere a mí». Fiona negó con la cabeza. «Irwin no quiere a nadie más que a sí mismo. Y pronto te darás cuenta, si no lo has hecho ya. Ahora vete, por favor. Tus 5 minutos ya han pasado». Se dirigió hacia la puerta, indicando que la conversación había terminado. Yuna la siguió, pero se detuvo en el pasillo. «Te vas a arrepentir», amenazó. «No sabes de lo que soy capaz». «Y tú no sabes de lo que soy capaz», dijo Fiona con calma, abriendo la puerta. «Adiós, Yuna, y no vuelvas por aquí». Cuando la puerta se cerró tras ella, Fiona se apoyó en ella y suspiró profundamente. Conocer a la amante de su marido había sido desagradable, pero en cierto modo había sido útil. Por fin estaba convencida de que Irwin y aquella mujer eran dignos el uno del otro, ambos calculadores, egoístas, dispuestos a traicionar en beneficio propio. Fiona volvió al salón y se sentó en el sofá donde Yuna acababa de sentarse. Necesitaba pensar en el futuro, sobre qué hacer con el invento de su padre, sobre la casa que ahora parecía demasiado grande para ella sola, sobre el negocio que podría ir a un nivel completamente nuevo. 2 meses después, Fiona estaba sentada en el despacho del bufete de abogados Bennett & Associates, firmando los papeles para constituir Dowd Energy Systems. Su padre estaba sentado a su lado, con los ojos brillantes de orgullo. «Enhorabuena, señorita Lammert», dijo James Bennett, estrechándole la mano. «¿O debería decir señorita Dowd otra vez?» «Sigue siendo Lammert», sonrió Fiona. «El divorcio aún no ha finalizado, pero pienso volver a mi apellido de soltera, sí». Bennett asintió. «De todos modos, es un gran día. La patente está registrada, la empresa constituida. El acuerdo provisional con los inversores parece muy prometedor». Owen puso la mano en el hombro de su hija. «Lo has hecho mejor de lo que podía soñar, Fiona. Hacer en 2 meses lo que a mí me habría llevado años». «Tuve un buen profesor», le sonrió a su padre. «Y además, siempre se me ha dado bien negociar y persuadir a la gente. Es parte de mi trabajo como diseñadora». Era cierto.
Fiona aplicó todas sus habilidades comerciales y comunicativas para encontrar a los inversores, abogados e ingenieros adecuados. No quería limitarse a vender la tecnología. Decidió crear una empresa para desarrollarla e implantarla. Al salir de la oficina, ella y su padre decidieron celebrarlo con un almuerzo en un restaurante cercano. Por Dowd Energy Systems, Owen levantó su copa. Y por su encantadora presidenta. Fiona sonrió y acercó su copa a la de él. Por los nuevos comienzos. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Owen tras una pausa. Con todo esto, hizo un gesto inseguro con la mano, y Fiona se dio cuenta de que no estaba hablando de negocios, sino de su vida personal. Mejor de lo que esperaba, respondió con sinceridad. Claro que ha habido momentos difíciles, pero crear una empresa, trabajar en algo importante, me ha ayudado a seguir adelante. Owen asintió. ¿Y qué hay de Irwin? ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo? Fiona suspiró. Sí, unas cuantas veces. Llamó, envió mensajes. Hace una semana vino a casa con un ramo de flores. ¿Qué hizo usted? No abrí la puerta. Fiona se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Me traicionó, papá. No solo me engañó, sino que me robó lo que me era precioso para dárselo a otra mujer. Owen miró a su hija con simpatía. Lo comprendo. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, dijo Fiona con seguridad. Más que bien. Sabes, a veces pienso que todo esto tenía que pasar. Si no, nunca habría descubierto los planos, nunca habría fundado la empresa. Seguiría viviendo con un hombre que no me apreciaba ni a mí ni a nuestra familia. El destino actúa de formas extrañas, convino Owen. Pero me alegro de que hayas podido convertir esta situación en algo positivo. Después de comer, Fiona llevó a su padre a casa y regresó a su apartamento. Al entrar en la casa, sintió de inmediato que algo iba mal. En la mesa del vestíbulo había un jarrón de rosas, flores que no estaban allí cuando se marchó por la mañana. Fiona se sobresaltó y se dio la vuelta. En la puerta del salón estaba Irwin. Parecía agotado, con ojeras y la ropa arrugada. ¿Cómo has entrado?, preguntó ella bruscamente. Aún tengo la llave, se adelantó. Lo siento, sé que debería haber llamado, pero no contestas a mis llamadas. Porque no tengo nada que decirte. Fiona cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué quieres, Irwin? Respiró hondo. Que hablemos, pedirte perdón. Cometí un terrible error, Fiona. Perdí la cabeza, me dejé llevar por una mujer a la que, como se demostró, solo le interesaba el dinero. ¡Qué casualidad!, dijo Fiona secamente. ¿Te diste cuenta antes o después de que se enterara de que no recibiría una parte de la tecnología de mi padre? Irwin hizo una mueca. Después, admitió. Me dejó cuando se dio cuenta de que no podría conseguirle financiación para el salón. Menuda sorpresa. Fiona sacudió la cabeza. Y ahora has vuelto conmigo, porque me quieres, claro, no porque te hayas enterado de la empresa que estoy construyendo y de los millones que podría aportar. No, no es por eso, se apresuró a decir Irwin. Te quiero, Fiona. Siempre te he querido. Solo me confundí. Confundí pasión con amor. Fue un error y estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo. Fiona le miró fijamente. Este hombre había sido una vez el centro de su vida. Le había amado, había confiado en él, había hecho planes de futuro con él. Ahora lo veía como lo que realmente era, débil, egoísta, dispuesto a traicionar en su propio beneficio. Irwin, le dijo con calma pero con firmeza, nuestro matrimonio ha terminado. He pedido el divorcio y tú tienes los papeles. Nada me hará cambiar de opinión. Fiona, por favor, dio otro paso hacia ella. Dame otra oportunidad. Puedo cambiar, ya lo he hecho. Estos 2 meses sin ti han sido un infierno. ¿Y los 2 meses con Yuna?, preguntó Fiona. ¿O 3? ¿Cuánto tiempo me has engañado, Irwin? ¿Cuántas veces me has mentido cuando me mirabas a los ojos? Bajó la cabeza. Sé que no merezco el perdón,
pero te pido que al menos lo pienses. Estuvimos juntos 10 años. ¿Eso no significa nada? Sí, asintió Fiona. Significa que me traicionaste durante más tiempo y más profundamente de lo que nadie podría haberlo hecho. Eras la persona en la que más confiaba del mundo, y utilizaste esa confianza para hacerme daño. Se dirigió a la puerta y la abrió. Por favor, vete, y deja tu llave. Fiona. La llave, Irving. Su voz se volvió más áspera. Y si vuelves a entrar en mi casa sin invitación, llamaré a la policía. Sacó lentamente la llave del bolsillo y la colocó sobre la mesa del recibidor. No me rendiré, dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. Te demostraré que he cambiado, que merezco una segunda oportunidad. Adiós, Irwin, fue lo único que dijo Fiona al cerrar la puerta. Al quedarse sola, se apoyó en la puerta y cerró los ojos. Una parte de ella quería llorar, pero no había lágrimas, solo una extraña sensación de liberación, como si se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Se dirigió al salón y vio sobre la mesa la carpeta con los documentos de la empresa que había traído. Dowd Energy Systems, un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que no había lugar para la traición y la mentira. Fiona se acercó a la ventana y miró al exterior. Irvine seguía de pie, mirando la casa. Antes había sido su hogar. Ahora solo le pertenecía a ella, al igual que su futuro. Se apartó de la ventana y cogió el teléfono. Tenía que llamar a su padre y repasar los últimos detalles antes de reunirse mañana con los ingenieros. La vida continuaba y estaba llena de nuevas posibilidades. La caja del reloj estaba sobre la repisa de la chimenea, ahora vacía. El microfilm con los planos estaba a buen recaudo en la caja fuerte del bufete, y Fiona había entregado el reloj a Quentin para que lo restaurara. Pronto volvería a funcionar, contando las horas de su nueva vida, una vida en la que se valoraba demasiado a sí misma como para permitir el regreso del traidor.